Buenas, aquí en la segunda parte de nuestra lección número 40. Vamos a ver este teorema ahora. Nos dicen que vamos a tomar dos números A y B enteros positivos. Que recuerde que ya vimos que los enteros positivos no es otra cosa que el conjunto de los números naturales. Esto es, que la A y la B son enteros mayores que 0, porque probamos también que los números enteros positivos son números mayores de 0. Entonces vamos a ver la primera parte de este teorema. Tiene 4, vamos a probar las 4. La primera dice dos cosas: que la suma de A y B, de esos dos números, va a ser mayor que 0 y que el valor absoluto de esa suma va a ser la suma de los valores absolutos de cada uno de esos números. Vamos a probar primero esto, que A más B es mayor que 0. Bueno, como por hipótesis nos dicen que A y B son enteros positivos, entonces recuerden que una de las condiciones del conjunto de los números enteros positivos es que si usted tiene dos números enteros positivos, la suma de ellos es otro entero positivo, que se llamaba la propiedad de la ley de clausura de la suma de los números enteros. Así que por lo tanto, si A y B son enteros positivos, su suma también es un entero positivo. Pero recuerde que el decir que unos números son enteros positivos es decir que esos números son mayores que 0. Por lo tanto, el yo decir que A más B es un entero positivo es lo mismo que decir que A más B es mayor que 0. Y esto, miren, era lo primero que queríamos probar, que A más B era mayor que 0. Vamos a ver que el valor absoluto de A más B es entonces esto. Pues miren, por lo tanto, si A más B hemos aprobado ya que es un número mayor que 0, ¿cuánto será el valor absoluto de A más B? Pues miren, vamos a recordar la definición del valor absoluto de un número entero, que fue precisamente con lo que terminamos la primera parte de esta lección número 40. Decía que el valor absoluto de un número entero iba a ser una de dos cosas: el mismo número si el número era mayor o igual que 0, o el negativo del número si el número era menor que 0. Pero fíjese que yo he encontrado aquí que el número A más B, al cual le estoy buscando aquí el valor absoluto, es mayor que 0. Por lo tanto, si es mayor que 0, su valor absoluto va a ser el mismo. O sea que el valor absoluto de A más B va a ser el mismo A más B. Ahora, como A y B, por aquí hemos dicho, ¿verdad?, que son números mayores que 0, pues si yo busco el valor absoluto de la A, por la misma definición de valor absoluto, como la A es mayor que 0, su valor absoluto es la misma A. Miren aquí, su valor absoluto es la misma A. Y por la misma razón, como la B es un número mayor que 0, según la definición de valor absoluto, el valor absoluto de la B va a ser el mismo B. Luego, por sustitución, como A es el valor absoluto de la A y la B es el valor absoluto de la B, donde quiera que aparezca A puedo poner el valor absoluto de la A, y donde quiera que aparezca B puedo poner el valor absoluto de la B. Así que como ya había encontrado por aquí, miren, que el valor absoluto de A más B era A más B, pues yo puedo decir ahora que el valor absoluto de A más B será, en vez de la A, pongo a lo que es igual a la A, que es el valor absoluto de la A. Y en vez de la B, pongo a lo que es igual la B, que es el valor absoluto de la B. Y llegamos a esto, que es precisamente lo otro que yo quería demostrar, ¿eh?, que el valor absoluto de A más B es el valor absoluto de A más el valor absoluto de la B. Muy bien. Así que ahí está la demostración de estas dos cosas, que eran lo que queríamos demostrar en el primer teorema. En la segunda parte, en el segundo teorema de este teorema, ¿verdad?, dice lo siguiente: que si yo busco la resta del negativo de A con B, eso me va a dar negativo, pero que el valor absoluto de ese número va a dar el valor absoluto del número A más el valor absoluto del número B. Vamos a ver cómo demostramos primero esto, que el negativo de la A menos B es menor que 0. Bueno, esta expresión, el negativo de la A menos B, yo la puedo escribir así por la equivalencia de la resta. Fíjense que aquí lo que yo tengo es una resta de este número negativo A con este número B. ¿Qué decía la equivalencia de la resta? Mire, la tenemos aquí. Que si usted tiene una resta, usted puede escribirla como la suma del primer número más el negativo del segundo. Por lo tanto, si aplico esa equivalencia de la resta a esta resta, esto será el primer número, que es el negativo A, más el negativo de la B. ¿Ven? Ahora,
aquí yo tengo ahora la suma de los negativos de dos números enteros. Y hay otro teorema que probamos hace unas cuantas lecciones atrás que dice, miren, el negativo, si yo sumo el negativo de un número más el negativo de otro, eso es lo mismo que buscar el negativo de la suma de los dos números, de x con y. Fíjate, pues el negativo, si yo tengo el negativo de a más el negativo de b, eso es lo mismo que el negativo de la suma de los números a y b, que es lo que yo, lo que dice ese teorema, ¿verdad? Bueno, pero dice aquí, perdón, que en la primera parte de este teorema, al yo decir la primera parte, me estoy refiriendo a esta parte, pues dice que en esa parte vimos lo siguiente, que a más b es un número mayor que 0. Míralo aquí. Eso precisamente yo encontré, que a más b es un número mayor que 0. Bueno, pero si un número como a más b es mayor que 0, mira lo que dice este teorema. Que si un número es mayor que 0, entonces el negativo de él va a ser menor que 0. Así que si el número a más b es mayor que 0, entonces, por luego, su negativo, míralo aquí, va a ser menor que 0, por lo que dice ese teorema, que también lo probamos aquí en una lección anterior. Por lo tanto, mire lo que dice que al hacer la sustitución, ¿qué sustitución? Mire, yo he encontrado aquí que el negativo de a más b es menor que 0. Pero ¿qué yo había encontrado por aquí? Que el negativo de a más b es igual a esto. Porque si esto es igual a esto y esto es igual a esto, pues esto y esto son iguales. O sea que entonces en esta expresión que yo he llegado aquí, a ver que el negativo de a más b es menor que 0, en vez de esto, que es lo que está aquí, yo puedo poner esto que está aquí. Esto es igual a esto. Y eso fue lo que la sustitución que yo hice. En vez de esto, míralo aquí, en vez de esto, puse esto, míralo aquí. Negativo a, negativo b, menor que 0. Y eso, mire, era lo primero que yo quería demostrar en esa segunda parte. ¿No ven? Bueno, lo otro que tengo que demostrar en esta segunda parte es que el valor absoluto de ese número que acabo de encontrar que es menor que 0 da esto. Vamos a ver si es verdad. Digo, pues entonces el valor absoluto de ese número, ¿verdad? Que es lo que yo quiero buscar. El valor absoluto de menos a menos b. El valor absoluto de menos a menos b, como yo acabo de encontrar que negativo a menos b es menor que 0, cuando busque su valor absoluto, mire, cómo yo busco el valor absoluto de un número que sea menor que 0, como lo es en este caso ese número, menos a menos b, ¿lo ves? Pues dice que va a ser, el valor absoluto va a ser el negativo de él. Por eso es que yo digo que el valor absoluto de negativo a menos b va a ser el negativo de él. ¿Lo ve aquí? Aplicando la definición de valor absoluto. El valor absoluto de un número que sea menor que 0 va a ser el negativo de él. Pues el valor absoluto de este número, que aquí dice que es menor que 0, va a ser el negativo de él. Ahora, esta expresión que está aquí, mire, yo la puedo escribir así. Vamos a ver. El negativo, míralo aquí, de. Y aquí yo tengo una resta. La resta del número negativo a con el número b. Pero por la equivalencia de la resta, si usted tiene una resta, un número menos otro, que es lo mismo que el primer número más el negativo del segundo, pues esta resta será, según la equivalencia de la resta, el primer número, míralo aquí, más el negativo del segundo, el negativo del que estoy restando, ¿ves? Y claro, al frente tengo este signo negativo, no me puedo olvidar de él, ¿verdad? Así es que entonces tengo el negativo de la suma de estos números. Pero mire lo que decía este teorema, que el negativo de la suma de dos números era la suma de los negativos de cada uno de ellos, ¿ves? Por lo tanto, el negativo de la suma de estos dos números será la suma del negativo de cada uno de ellos, ¿ves? Del negativo, miren, el negativo del primero más el negativo del segundo, que es menos b. El negativo del primero, que es negativo a, más el negativo del segundo, que es negativo b. Pero recuerde que el negativo del negativo de un número entero, vimos aquí bien al principio que el negativo del negativo de un número entero es el mismo número entero, ¿verdad que sí? Por lo tanto, el negativo de negativo a es a, más, y el negativo de negativo b es b. Así que al fin y al cabo el valor absoluto de esto es a más b, ¿verdad? Pero recuerde que yo había visto también en la primera parte que a, por ser la a un número positivo, mayor que 0, ¿verdad? Mayor que 0, su valor absoluto es el mismo, ¿ves? Y b es lo mismo que su valor absoluto porque también a es un número mayor que 0. Y según la definición de valor absoluto, el valor absoluto del número es el mismo si el número es mayor
o igual que 0. Y recuerde que la A y B son mayores que 0 los dos. Así que entonces yo puedo hacer la siguiente sustitución. En vez de A, puedo poner el valor absoluto de la A. ¿Vale? Y en vez de B, puedo poner el valor absoluto de la B. ¿Se fijan? O sea que esto que está aquí, como es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto, pues esto que está aquí va a ser igual a esto, pero como esto es lo mismo que el valor absoluto de la A, y esto es lo mismo que el valor absoluto de la B, al sustituirlo me queda esto. Y eso, miren, era precisamente lo otro que yo quería probar en esta segunda parte. Vamos a ver entonces la tercera parte. Dice, si el número A, recuerden que estoy tomando solo dos números enteros positivos, pero se ocurre que el número A es mayor que B, entonces dice primero que A más el negativo de la B va a ser mayor que 0. Vamos a ver eso primero. Bueno, pues miren, aquí está. Como estoy diciendo, ¿verdad? Como por hipótesis, la A es mayor que la B. Entonces, recuerde que hay una ley que se llama la ley de suma de las desigualdades. Si un número entero es mayor que otro, entonces a ambos números enteros, a la X y a la Y, yo le puedo sumar la misma cantidad, ¿verdad? Y lo que me da en el lado izquierdo sigue siendo mayor que lo que me da en el lado derecho. Pues aquí yo voy a coger a esta A y a esta B, míralo aquí y míralo aquí, y le voy a sumar lo mismo en los dos lados. ¿Qué le voy a sumar? El negativo de la B. ¿Okay? ¿Y qué me queda entonces en el lado izquierdo y en el lado derecho? Ahí. Vamos a seguir aquí con la demostración. Pues miren, que A más negativo B dice que será mayor que esto que está acá. Pero lo que tengo acá, fíjense que es la suma del número B más su inverso aditivo. Y cuando yo sumo un número más su inverso aditivo, la respuesta es 0. Miren que hemos llegado precisamente a lo primero que queríamos demostrar, que A más negativo B era mayor que 0. En esa tercera parte que estoy probando ahora, ya llegamos haciendo esto a lo primero que queríamos demostrar. Ahora quiero demostrar que el valor absoluto de eso es esto que está aquí. Pues miren. Ahora digo, bueno, pues el valor absoluto de A más B, A más negativo B, como este número al cual estoy buscando ahora aquí, el valor absoluto es mayor que 0, la definición de valor absoluto dice que el valor absoluto de un número será el mismo número si el número es mayor o igual que 0, pues el valor absoluto de A más negativo B será A, el mismo número, A más negativo B. Pero por la definición, por la equivalencia de las restas, A más negativo B, mírenlo aquí. Un número más el negativo de otro es lo mismo que el primer número menos el segundo. Pues A más el negativo de es lo mismo que el primer número A menos el segundo, que es el número B. Como vimos ahorita que la A, su valor, al ser un número mayor que 0, su valor absoluto es el mismo, aquí yo podría sustituir, en vez de A, valor absoluto de la A, menos. Y por la misma razón, como la B es un número mayor que 0, su valor absoluto es el mismo. O sea que en vez de B puedo poner el mismo, lo mismo que es el valor absoluto de la B. Y esto, miren, o sea que entonces como esto es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto, lo primero es igual a lo último, que es el valor absoluto de la A menos y el valor absoluto de la B. Y fíjense que eso era lo otro que yo quería probar en esta tercera parte. Bueno, nos falta probar la cuarta parte y se hace en forma parecida. La vamos a ver en la siguiente lección. ¿Okay? Nos vemos entonces.